Pasada, estamos ya en el capítulo número 3 o la lección número 3 de interpretación bíblica y estamos viendo ya está grabando. Ok, entonces vamos a continuar en nuestra lección número 3 y era lo que estamos viendo acerca del contexto de un libro. Hermanos, los viernes estamos teniendo este tiempo de discipulado con los hermanos nuevos o más nuevos y nos hemos dado cuenta obviamente que cuando vemos un texto dentro de su contexto, el significado de ese texto o la lectura de ese texto se hace mucho más claro. Sí, el viernes estuvimos viendo por ejemplo Romanos 3 acerca de la fe y las obras, acerca de la importancia de la fe sola, obviamente en el momento de la justificación. Entonces subimos esto que está muy bajito. Y obviamente nos dimos cuenta, ya ahora sí, nos dimos cuenta que el texto se enriquece mucho más que solamente estar viendo pasajes aislados, ¿cierto? Generalmente nosotros estamos acostumbrados que cuando se nos ha enseñado antiguamente, siempre nos dan referencias de un texto nada más. ¿Cierto? Nos dicen busquen Romanos 3:20, 3:25, 3:26 para mostrarnos la validez de una doctrina dentro de un pasaje. Pero cuando nosotros vemos, hermanos, el contexto más inmediato y más amplio, al menos del capítulo, nosotros nos damos cuenta, hermanos, que ese versículo cobra mucho más fuerza o tiene mucha más fuerza porque el argumento que el autor está presentando obviamente le da una fuerza más o le da más claridad a ese versículo. Entonces es una cosa que yo me he acostumbrado a hacer, hermanos, y yo espero que ustedes se acostumbren a hacer lo mismo, a leer obviamente dentro de un texto, no solamente el versículo nada más, sino todo el contexto más inmediato. Ahora, en el capítulo 3, hermanos, lo que estamos viendo es cómo un tema dentro de un libro se puede obviamente ver o evidenciar a través de todas las unidades de pensamiento que hay dentro de ese texto, ¿cierto? Ya vimos, como el autor aquí en el libro lo muestra de una forma magistral, el conflicto judío-gentil que hay en Romanos, ¿cierto? Aunque sabemos que el tema principal de Romanos es el Evangelio y la justificación por la fe, Pablo de una forma magistral ahí en el texto lo que hace es que toma este tema principal o casi que uno de los temas principales de la carta y lo expresa obviamente desde los capítulos. En el capítulo 1 Pablo, ¿qué toca acerca de estos dos, de este conflicto judío-gentil o esta tensión que hay entre judíos y gentiles? En el capítulo 1 Pablo, ¿qué es lo que habla de este conflicto? ¿Qué aspecto? Los judíos no son salvos. En el capítulo 1 de Romanos, habla de judíos. ¿De qué habla? Mis hermanos que lo están leyendo hasta ahora, ¿qué habla el capítulo 1 de Romanos? La culpabilidad del hombre. ¿Culpabilidad de quiénes? Primeramente, ¿de quién se habla? De los gentiles. Sí, o sea, obviamente nosotros tenemos que ya ir leyendo, ¿no, hermanos? O sea, yo espero que los apuntes no solamente los lean aquí, tienen que leerlos también entre semana. Capítulo 2 de Romanos, ¿de qué trata acerca de este conflicto judío-gentil, esa tensión? Ahora, la culpabilidad de los judíos, por eso Pablo habla y todo el capítulo 2, Pablo está hablando acerca de cómo los judíos, aunque tienen la ley y se creen superiores, no son mejores que los gentiles. Antes al revés, Pablo nos dice en el capítulo 2 que los gentiles tienen, los judíos tienen aún una culpabilidad mayor, porque desde tiempos antiguos tuvieron los oráculos de Dios. Ustedes ven que la palabra que Pablo utiliza ahí para hablar de la palabra de Dios es la palabra oráculos de Dios, ¿cierto? Y obviamente oráculo en los términos, en el mundo antiguo se refería básicamente a una persona que recibía mensajes divinos y los transmitía a las personas. ¿Qué habla Pablo en el capítulo 3? Exacto, que ambos, ¿cierto?
hay una condena o una condenación o un juicio universal. Tanto judíos como gentiles, ambos están ¿qué? Condenados o están bajo el juicio de Dios, ¿cierto? Ese fue el capítulo que nosotros estudiamos el viernes en el discipulado y vimos cómo Pablo en la primera sección de ese capítulo 3 habla de cómo todos los hombres están siendo juzgados por la ley, tanto judíos como gentiles, ambos están condenados y digámoslo así, el antídoto, o no, antídoto no, digámoslo así, ¿qué palabra podemos usar? Digamos como la solución a esa condenación y es Cristo, ¿cierto? Y la justificación por la fe. Capítulo 4 de Romanos, ¿qué habla? ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguros? ¿La fe es todo el tema del capítulo 4? Pablo está mostrándole a los judíos cómo ser justos. ¿Y a quién pone de ejemplo? A su papá Abraham. Todo el capítulo 4 Pablo va a hablar acerca de cómo el padre Abraham fue justo por medio de la fe. Capítulo 5. ¿Están leyéndolo hasta ahora? Capítulo 5. ¿Cuál será el tema principal? Bueno, el 6. La fe produce la justificación y en el capítulo 5 vemos los resultados de la justificación. ¿Cierto? Ustedes leen, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios en nuestro Señor Jesucristo. Y ahí comienza Pablo a hablar de cuál es capítulo 6 de Romanos. ¿Sí? ¿Qué dice el hermano Nelson? Acá dice que Cristo quebró el poder del pacto. ¿Del pacto? Del pecado, perdón. Ah. ¿Cómo en el capítulo 6, cómo qué? Cristo rompe el poder del pecado. Ahora, hasta ahí estamos hablando de que judíos y gentiles se benefician de esto. ¿Cierto? Capítulo 7. El tan controversial capítulo 7. ¿De qué habla? La ley es buena, pero nunca salvó a nadie. ¿Cierto? El viernes vimos que los que tratan de ser justificados por medio de las obras, hay dos resultados de esas personas. ¿Qué era, hermano Mauricio? ¿Cuáles son los dos resultados? Se condenan Están bajo maldición y niegan a Cristo. Niegan la obra de Cristo. bueno, esa es una, pero la otra que era, que es imposible ser justificado por medio de la ley. Una es, Pablo dice en Gálatas, es maldición o está bajo maldición aquel que trata de ser justificado por la ley, ya que nadie puede ser justificado por medio de ella. Y segundo, bueno, ya lo dije ahí mismo incluido, la persona obviamente es imposible. Capítulo 8, ¿de qué habla? ¿Cómo? La vida en el Espíritu. ¿Cómo es la nueva vida del creyente en el Espíritu? ¿Se acuerda que yo una vez prediqué ese texto de Romanos? En capítulo 8 lo que significa que Dios esté de parte nuestra o que Dios está con nosotros. Que no es lo que la gente cree que Dios está con nosotros, es que hay puras bendiciones y todo es una vida de color de rosa, todo es alegría y paz. No, eso no es. El texto nos indica qué es lo que significa que Dios esté de nuestro lado. Capítulo 9. Mire cómo comienza el 9. ¿Verdad? Os digo en Cristo, no miento, dándome testimonio a mi conciencia en el Espíritu, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por quiénes? Ahí vemos que capítulo 9 nos habla de la verdadera Israel. ¿Quién es la verdadera Israel?
Bueno, más ahí en el contexto del capítulo 9. ¿Quiénes son la verdadera Israel en el capítulo 9? Hablando de judíos, ¿quiénes son? Los judíos escogidos. No son todos los judíos, ¿cierto? La verdadera Israel no son todos los judíos como los cristianos de hoy creen. La gente cree que porque la gente cree primero que Palestina, el estado que está en Palestina, es Israel, es el mismo Israel que leemos en la Biblia. No es. ¿Por qué? Pablo lo dice claramente en el capítulo 9. Solamente los que son hijos de la promesa son los que son realmente israelitas. No todo el que desciende de Israel es israelita, ¿cierto? Y habla de la elección. Capítulo 10, le está hablando a los judíos. Capítulo 10. Capítulo 10. ¿Cuál es el tema del capítulo 10? La salvación de los judíos. ¿Cómo un judío es salvo? ¿Cómo son salvos los judíos? Eso lo explicamos la vez pasada. ¿Cómo es? Sí, pero ¿cómo es? Creyendo en el corazón y confesando con la boca. Y acuérdense que nosotros vimos hace 8 días que Pablo utiliza un texto ¿de dónde? ¿De dónde lo usa? Deuteronomio, para hablar de que así como el pueblo de Israel tenía la palabra cerca de su corazón y que ellos no necesitaban cruzar otra vez el Mar Rojo, subir otra vez al monte Sinaí para traer la ley, de igual manera Cristo no era necesario traer a Cristo entre los muertos ni bajarlo del cielo para que ellos creyeran en Él. ¿Sí es la comparación que Pablo hace entre el pueblo de Israel y los judíos ahora del Nuevo Testamento? Ellos tienen que creer en Cristo y básicamente ellos lo que tienen que hacer es confesar con su boca y creer con su corazón. Básicamente judíos, recuerda que el capítulo 10 habla de eso. El capítulo 10 no está hablando de otra cosa. Todo el mundo ha sacado ese versículo 8 y 9 para decir que la oración de fe es lo que salva a una persona y no es la oración de fe, porque básicamente se está hablando en el contexto de judíos. Judíos. Capítulo 11. Pablo habla a ¿quiénes? A los gentiles ahora. ¿Y qué le dice a los gentiles en el capítulo 11? Dios tuvo misericordia de Israel, así que los gentiles no podían jactarse. O sea que los gentiles ahora deberían ser humildes. ¿Por qué razón los gentiles deben ser humildes con respecto a la salvación? ¿Qué se pensaba en Roma en ese tiempo acerca de los judíos de parte de los gentiles? ¿Qué se creía? ¿No me acuerdan? Acuérdense que vimos que los gentiles se burlaban de los creyentes judíos porque los judíos tenían unas leyes dietarias, ¿cierto? Y guardaban algunos días todavía. Y eso era ocasión de burla para ellos y se creían mejores. Y Pablo en el capítulo 11 les dice obviamente que si los gentiles son algo, es porque gracias a los judíos fue que ellos fueron insertados ahora. Y el rechazo obviamente de ellos hizo que ellos ahora estuvieran en Cristo. Capítulo 12. Ya del 12 hasta el 16 vemos las aplicaciones prácticas del Evangelio. En el 12, ¿qué vemos? ¿Qué vemos en el capítulo 12? ¿O qué dijimos la vez pasada en el 12? Los creyentes deben vivir ahora ¿qué? Tanto judíos como gentiles, ¿cómo deben vivir? ¿Cómo deben vivir judíos y gentiles? Deben vivir en amor. Los creyentes judíos y gentiles ahora deben amarse entre ellos. En el 13, bueno, hay algo que habla acerca de la autoridad. Ambos también tenían que someterse. 14. Ahí, el capítulo 14 casi que es uno de los capítulos donde más se habla de este tema de la atención. Pablo le dice a unos, ustedes guardan los días, un día, hágalo para el Señor. Ustedes los gentiles no guardan ningún día, hágalo para el Señor. Ustedes judíos comen verduras, háganlo para el Señor. Ustedes gentiles comen carne, coman sin problema. Pero no empiecen a juzgarse en unos a otros, ¿cierto? Porque en Cristo hemos sido libertados. Eso es lo que estaba hablando Pablo entre judíos y gentiles en el capítulo 14. 15.
¿Mm? En el capítulo 15, Pablo da un ejemplo de cómo Cristo sirvió a los quienes, a los gentiles. Cristo, siendo un judío, sirvió a los gentiles. Y ese es el 15. 14, la libertad cristiana. Y en el capítulo 16, ¿cuál es el tema principal? Tener cuidado con las divisiones. Habían hombres que estaban tratando de traer división dentro de la iglesia de Roma y estaban tratando de revivir esta antigua disputa entre judíos y gentiles. Y Pablo le dice, tengan mucho cuidado con aquellos que tratan de sembrar divisiones entre ustedes. Vea lo que dice. Versículo 17. Os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan disensiones y escándalos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y apartaos de ellos. Porque los tales no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y halagos engañan los corazones de los simples. Pablo está diciéndole, ojo con los que tratan otra vez de romper esta unión que Cristo ha hecho entre ustedes. ¿Dónde más Pablo habla así? En Efesios capítulo 4, acuérdense. ¿Cuál es lo que estamos estudiando los jueves de Efesios? ¿Qué dice el capítulo 4 de Efesios? ¿Cuál es el tema principal? Los hermanos que vienen los jueves. ¿Cuál es el tema principal del capítulo 4 de Efesios? Hermanos, ¿cuál es la unidad dentro de la iglesia y cómo el Espíritu crea la unidad dentro de la iglesia? ¿Cierto? Y que es supremamente importante. Entonces noten ustedes cómo un tema se puede desarrollar a través de una carta. Ahora, yo sé que Romanos es una carta muy larga, ¿cierto? Pero noten ustedes cómo un autor usa un tema y lo desarrolla por todo un libro. Vamos a ver otro ejemplo que el autor nos plantea en otro libro. Y es en Santiago. Vamos a ver la justicia para los pobres en Santiago. Cómo Santiago habla acerca de que los pobres, ¿cierto?, tiene unas exhortaciones acerca de los pobres. Ahora, algunos piensan cuando leen Santiago, si alguien tiene una duda con respecto a Romanos para poder avanzar, y el borrador. El borrador. ¿Dónde está? No está, hermano. Ya. ¿Alguien tiene alguna duda de Romanos hasta ahí? O sea, esto, hermano, es lo que nos tenemos que aprender, ¿cierto? Ojalá uno pudiera hacer una cosa de estas en un libro. Y ese es el propósito hacia donde vamos. Podemos escoger un tema que el autor está dando en un libro y podamos desarrollarlo por todo ese libro. Cómo el autor habla de ese mismo tema durante todo su libro. Esa, hermanos, va a ser una forma de estudiar la Biblia de una forma más provechosa, ¿cierto? En vez de estar sacando versiculitos ahí fuera de contexto, tenemos que leer todo el contexto. Vamos a ver entonces lo que Santiago dice acerca de la justicia a los pobres. Sí. Capítulo 11 de Romanos, donde hay un versículo que dice el 1 Sí. y el 11. El 1 dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y sigue ahí, ya de ninguna manera, porque y aquí abajo en el 11, versículo 11, dice, digo pues, ¿ha tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. ¿No? ¿Qué versículo es? El 11. Capítulo 11, versículos del 1 y ahí en adelante, y luego arranca el 11, Ajá. donde dice que ellos no han caído, que no han tropezado para caer definitivamente. Pero ¿qué dice el capítulo 9? ¿Quiénes son los verdaderos israelitas? Más atrás en el 9, ¿quiénes son los verdaderos israelitas? Los hijos de la promesa. Por eso. O sea, que no está hablando de quiénes. Está hablando de todos los judíos en su conjunto, todos. ¿O qué piensan ustedes? Pues a ver, aquí dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Quién es su pueblo? Todos los judíos que viven en Palestina hoy. Entonces, ¿quiénes son? Ok. No.
Por eso yo dije al principio, los judíos, ¿qué tienen que hacer para ser salvos? Capítulo 10, ¿qué tienen que hacer? Creer en su corazón y confesar con su boca. Pero en el 9 Pablo establece quiénes son esos judíos. ¿Quiénes son esos judíos? Los verdaderos, o bueno, los que son elegidos por Dios. Es más, Pablo pone un ejemplo, una ilustración. ¿Qué ilustración Pablo plantea en el capítulo 9? La ilustración de Elías y el tiempo de los profetas del Baal. ¿Y qué dice Elías? Que todo Israel había ido tras el Baal y todos seguían al Baal. Y prácticamente todo Israel había apostatado, menos un remanente que Dios había guardado. Pablo, ¿qué está diciendo? ¿Es Israel, todo Israel salvo hoy en día? No. Toda esa gente que vive en Palestina y que habla hebreo, ¿cierto? Y que tiene una cédula israelí, ellos no son el pueblo de Dios. Dentro de toda esa cantidad de judíos, habrán unos que serán salvos. ¿Quiénes serán salvos? Los que Dios eligió para salvación. Eso es lo que Pablo plantea en el capítulo 9. Igual que nosotros. ¿Todos los gentiles serán salvos? No, solo los gentiles que han sido elegidos por Dios y que en un momento ellos creerán en Cristo. ¿Y qué tienen que hacer los judíos? Creer en Cristo. Igual. ¿Cierto? Entonces cuando Pablo dice su pueblo, ojo porque no nos podemos saltar el contexto del capítulo 9. Ya en el 9 él ha establecido quién es su pueblo. Y en el 11 él dice su pueblo, pero no está hablando de todo Israel. Y menos pensemos, ¿cierto? Porque nosotros venimos de ese concepto dispensacionalista de las iglesias carismáticas, donde tienen la bandera de Israel y que oremos por la paz de Israel y no sé qué, y Yeshua HaMashiach y toda esa vaina que ellos hablan en hebreo, que obviamente eso no hace espiritual a nadie, ¿cierto? La gente cree que decir Yeshua hace una persona más espiritual. Eso no es ninguna espiritualidad. Además, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, no en hebreo, ¿cierto? Eso no es sino un antiguo espíritu de judaización que ha revivido hoy en día, ¿cierto? Hoy quieren ser judíos, la mayoría de cristianos quieren ser judíos. Yo no sé por qué, porque creen que eso los hace más espirituales. Y por un falso entendimiento de la cultura griega, obviamente. Entonces, en el 11 Pablo está diciendo que los verdaderos judíos, o bueno, sí, más bien los que serán salvos obviamente será ¿quién? Los judíos elegidos por Dios, no todos. Sí, hay que tener cuidado con eso porque eso es lo que el dispensacionalismo enseña. ¿Sí? El dispensacionalismo enseña que todo Israel y sobre todo ese pueblo que está en Palestina serán salvos y eso es falso. No todo Israel será salvo. Cuando Pablo dice todo Israel será salvo, él ya ha establecido anteriormente en el capítulo 9 que son los que han sido elegidos por Dios. Y mismo dice, no todo el que desciende de Israel es verdadero israelita, dice Pablo. Y en el capítulo 2 de Romanos, Pablo, ¿qué dice? ¿Quién es un verdadero judío? El que ha sido circuncidado en el corazón, no en el prepucio, ¿cierto? Entonces esa gente que cree que haciéndose los cachumbos y colocándose aquí un talit y hablando en hebreo, ¡ay, ellos son verdaderos judíos! Es falso. Pablo dice en el capítulo 2, los verdaderos judíos son los que han sido circuncidados del corazón. Y eso ya lo vimos en Colosenses, ¿se acuerda? Que Pablo dice que la verdadera circuncisión es la del corazón, ¿cierto? Que va ligada obviamente con el bautismo espiritual, el bautismo del Espíritu, que es el mismo nuevo nacimiento. Entonces, no estamos hablando obviamente de ninguna cosa de esas de hoy en día. Pablo no era dispensacionalista. Pablo no creía en el cuento de dispensacionalismo, ni Pablo le obligaba a la gente, por ejemplo, a hablar hebreo. ¿Qué pasa con Pedro, por ejemplo, en Gálatas? Pedro, eso lo estudiamos el viernes. Pedro se juntaba con los gentiles y era chévere y entonces el domingo en la tarde se juntaban y almorzaban. Y llegaban los judíos y Pedro, ¿qué hacía? Se retiraba de los gentiles y se juntaba con los judíos. ¿Y qué hace Pablo? Pablo dice que él lo resistió cara a cara y le dice que esa no era el andar digno del evangelio. En el evangelio ahora no hay judíos ni hay gentiles. Somos todos uno en Cristo. Acuérdense que eso lo estudiamos en Efesios. Del muro que dividía, Él lo quitó el Señor Jesucristo y de los dos pueblos hizo uno solo. Por eso esto no es teología de reemplazo, como algunos enseñan. Que la iglesia reemplaza a Israel. No. Es teología de integración. Judíos y gentiles se han integrado en un solo pueblo, que se llama ahora la iglesia. Entonces, eso es falso. Eso de creer dos pueblos y que un pueblo estará en la tierra, otro en el cielo, eso es puro dispensacionalismo, que es un error craso, que yo espero más adelante poderlo estudiar, enseñar en otro estudio. Vamos a ir ahora hacia Santiago, porque es que el tiempo, hermanos, corre y no nos alcanza el tiempo. Vamos a ver en Santiago, obviamente. Oye, no sé si quedó claro, ¿sí? Sí quedó claro. Ahí en Santiago vamos a ver un tema que el autor trata por todo su libro y es la justicia para los pobres.
Y ahí, primero, algunas personas piensan que las exhortaciones de Santiago son todas o están todas desconectadas. Pareciera que Santiago habla de muchos temas al mismo tiempo, pero obviamente Santiago no hace eso, ¿cierto? La gente cree que hay exhortaciones regadas por toda la carta y que las exhortaciones están obviamente desligadas unas de otras, pero obviamente no, ¿cierto? Cuando empezamos a analizar el libro de Santiago con detenimiento, la mayor parte del libro se acopla muy bien. Ahora, algunas personas, obviamente, como ya hemos hablado anteriormente, que creen en el antinomianismo, para los que no saben qué el antinomianismo es una falsa doctrina que enseña que Cristo nos ha justificado de tal manera que ahora no necesitamos nosotros guardar la ley, ¿cierto? Ahora, guardar en el sentido, cuando digo guardar, no es el hecho de cumplir la ley para ser salvos, sino el hecho de nosotros guardar la ley, ¿cierto? Porque somos salvos. Y si hay un libro en la Biblia donde se habla muy claramente acerca de los 10 mandamientos, es en Santiago. De hecho, estoy pensándolo muy seriamente en empezar una serie de sermones en Santiago los domingos, cuando terminemos Colosenses. Todavía no estoy seguro, pero estoy meditándolo todavía. Entonces vamos a ver que la mayoría de las exhortaciones aquí se acoplan muy bien, ¿cierto? Ahora, la vez pasada vimos ahí en Santiago, en el capítulo 4, ¿qué significaba resistir al diablo? ¿Qué significaba resistir al diablo en Santiago capítulo 4? ¿Alguien que me recuerde? ¿Ser soberbios? Ah, ok. Ser humildes. Recordemos que en el capítulo 4, Santiago, en los primeros versículos, está hablando de la actitud mundanal. ¿Cuál era esa actitud mundanal? Una sola palabra. La soberbia. Santiago dice, el que se hace amigo del mundo, y todo el mundo empieza a sacar sermones, y la amistad con el mundo, mire, ese hermano fue al cine, eso sabe, amigo del mundo. Es que el hermano usa camiseta, eso es del mundo, y no usa camisa, así, manga larga. Eso no es amistad con el mundo. Santiago, en el contexto más inmediato, nos está diciendo que ser amigo del mundo es ser soberbio. Luego, ¿qué dice después? En el versículo 6, él toma un texto ¿de dónde? De los Proverbios, dice que Dios da gracia al humilde y resiste a los soberbios. Y luego, en el versículo 7 dice que debemos resistir al diablo y él huirá de nosotros. ¿Resistir al diablo qué significa ahí? Sí, pero ¿qué dice? ¿Qué aplicaciones prácticas hay ahí debajo? ¿Cómo? Acercarnos a Dios, limpiar las manos, ¿qué más? Purificar los corazones, someterse a Dios, básicamente, ¿cierto? Someterse a Dios. Mire que resistir al diablo en Santiago no es hacer una guerra espiritual, no es echar fuera a los demonios, es que someterse a Dios, humillarse delante de Dios, ¿cierto? Entonces, ese es un principio válido general. Pero ¿será que era lo único por lo que Santiago estaba preocupado en su carta? ¿Solamente el tema de Santiago era resistir al diablo? Obviamente no, ¿cierto? Cuando ustedes ven ahí, en la introducción de la epístola de Santiago, Santiago presenta varios temas, ¿cierto?, que luego vuelven a aparecer en el resto de la carta. Cuando ustedes analizan estos temas, obtenemos más o menos un bosquejo sencillo de algunos temas principales que Santiago trata en la carta, ¿cierto? Vamos a ver algunos de esos temas. Hermanos, cuando ustedes van a estudiar un libro de la Biblia, deben analizar qué temas el autor está tratando en la carta, ¿cierto? Para poder luego ir detrás de cada uno de esos temas y cómo el autor expone esos pensamientos en su carta. En primer lugar, vemos el problema al que Santiago hace en el capítulo 1. ¿Cuál es el tema principal del capítulo 1 de Santiago? Jonathan, que lo está estudiando. ¿Cuál es? ¿Cómo los creyentes deben actuar en las pruebas? Ahora, ¿por qué Santiago se enfoca en las pruebas? ¿Qué estaría pasando a todas esas iglesias que Santiago le habla en el capítulo 1? Dice, Jacobo, siervo de Dios y el Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. ¡Ay! Santiago es dispensacionalista también.
No, es una forma de hablar de los creyentes verdaderos que están esparcidos, ¿cierto? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué dice el versículo 2? ¿Cuál es la primera actitud en las pruebas? Gozo. ¿Qué produce ese gozo? Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Por qué Dios había decidido colocar a estos hermanos en pruebas? ¿Qué necesitaban los creyentes en Santiago? Paciencia. Versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra perfecta, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte alguna cosa. O sea que para Santiago la paciencia, ¿qué es para Santiago la paciencia? Ser perfecto. O sea que, ¿qué es lo que Santiago está diciendo ahí en la carta? Que ¿para qué sirve la paciencia? Para perfeccionar a los creyentes. Ahora, la paciencia ahí no es sentarse a esperar, ¿cierto? Que venga lo que estoy esperando, como dicen los carismáticos. Ya va a venir algo va a venir algo. Nunca dicen qué es, ¿no? Pero algo está por venir, algo, pero... No, Santiago está diciendo que la paciencia, obviamente, la paciencia bíblica, ese texto, esa palabra paciencia en el griego original, está dando a entender a una persona que actúa esperando en una promesa que Dios ha hecho. No es sentarse a esperar la promesa, es actuar en base a esa promesa. Versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche. Ahora, ¿esta sabiduría que Santiago está hablando aquí es sabiduría en toda situación? ¿O de qué está hablando Santiago? Solo sabiduría en medio de las pruebas. Esta promesa no es una promesa para cualquier tipo de situación. Mire que el contexto nos está hablando de las pruebas. En una prueba, lo que un creyente tiene que hacer es pedir sabiduría, y Santiago nos dice que Dios la dará sin reproche. Versículo 6. Pero pida con fe, sin dudar. ¿Qué pasa a una persona en medio de una prueba? ¿Qué debe hacer? Pedir sabiduría, pero ¿en qué forma? Sin dudar. ¿Cuál era el tema principal, o uno de los problemas, de los creyentes de Santiago? ¿Eran personas qué? Dígalo, hermano. De doble ánimo. Los creyentes de Santiago eran de doble ánimo. Usted ve que Santiago lo va a decir más adelante en la carta en otros asuntos también. No solamente aquí. Y Santiago dice que una persona de doble ánimo, que está pidiendo sabiduría, pero al mismo tiempo como que duda, no la va a recibir. ¿Cierto? Versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Ahí empezó a hablar de los pobres. Mas el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. ¿Qué puede pasar en medio de una prueba si yo tengo dinero? ¿Cómo? No, mire ¿qué es lo que Santiago está diciendo ahí? No va a tener paciencia, sino que su confianza va a estar puesta en la plata y no en el Señor. ¿Y Santiago qué dice de los ricos que confían en el dinero? Que eso no es algo que perdure, ¿cierto? El dinero obviamente no sirve en medio de una prueba. Santiago dice, versículo 9, el hermano que es de humilde condición, perdón, 10, más el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque sale el sol con su calor y seca la hierba y su flor cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todos sus caminos. O sea que, hermano, no, si esta versión es la de las sociedades bíblicas trinitarias, ¿no? El que estoy usando aquí, Reina Valera. Obviamente Santiago está hablando de ¿qué? Hermano, no confía en las riquezas en medio de una prueba, porque eso se va a marchitar y eso se va a desaparecer. En otra parte de la escritura, en Proverbios, dice que las riquezas a veces tienen alas y salen volando. Versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación o la prueba. Es igual. Porque cuando haya sido probado recibirá la corona de la vida que el Señor prometió a los que le aman. ¿Cuál debe ser la esperanza de un hermano que persevera en la prueba? ¿Cuál es la esperanza?
que el Señor le recompensará al final. Ahora, note usted que Santiago no está diciendo, debemos tratar de salir de la prueba como sea, y Dios los va a sacar a usted de la prueba. No, Santiago está diciendo, bienaventurado el varón que soporta la prueba. No está prometiendo ninguna cosa. ¿Qué es lo que Dios promete en medio de las pruebas? ¿Que Él dará qué? Sabiduría, pero Él nunca promete que nos va a sacar. Ahora, ¿qué puede pasar cuando un hermano está en una prueba? Puede ser que él empiece a echarle la culpa ¿a quién? A Dios, dice, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga, soy tentado de parte de Dios. Como son personas de doble ánimo, son personas inconstantes, pueden empezar a echar la culpa a Dios. Ah, pero yo estoy en esto, es porque Dios no me quiere. Y Señor, ¿por qué estoy en esto si yo diezmo siempre? Entre comillas, como dicen hoy. Señor, pero yo siempre voy a la iglesia. Señor, pero es que yo no le hago daño a nadie. Santiago, ¿hacia dónde vuelca? ¿A quién le echa la responsabilidad de la mayoría de las pruebas? A la persona. Santiago está diciendo que las tentaciones vienen cuando de nuestro propio corazón nacen todos estos deseos. Versículo 16. Hermanos míos, no erréis. Hermanos, no se equivoquen. De Dios solo viene, o bueno, todo lo bueno viene de Dios. ¿Cierto? Y Dios, ahora noten ustedes una expresión que Santiago usa. Dice que en Dios no hay variación. ¿Por qué Santiago dice que en Dios no hay variación? ¿Qué clase de Dios piensa tener una persona que es inconstante? ¿Un Dios que qué? Que cambia. Ay, Dios me ama hoy. No, Dios ya no me ama. Dios sí me ama, no me ama. Santiago dice, no, en Dios no hay variación. En Dios no hay cambio. Él sigue siendo igual. Ahora, noten ustedes que Él dice ahí que toda dádiva buena y todo don perfecto viene de lo alto. Y miren lo que dice el 18. 17 y luego 18. Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de la verdad para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Cuál es ese primer don que una persona que está en una prueba debe recordar? ¿Cuál es el primer don más sublime que Dios ha dado a un creyente? Que Dios le ha hecho nacer de nuevo. Eso es lo que un creyente debe recordar en una prueba. Versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Estamos en el contexto de una prueba, capítulo 1. ¿Qué está diciendo Santiago? El nuevo nacimiento, ¿qué asegura? ¿Qué asegura? Que un cristiano debe, en medio de una prueba, desarrollar ¿qué? Oír más, hablar menos y enfurecerse menos. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ahora, noten ese texto que está diciendo Santiago. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué es lo que Dios está tratando de formar en el creyente en medio de una prueba? La hermana Yasmín dijo, ¿qué era? La paciencia. O sea que Santiago está diciendo que si yo me pongo bravo en medio de una prueba, esa paciencia, que es la justicia de Dios, en este contexto, no se desarrolla en un creyente. Si yo me empiezo a desesperar y a ponerme bravo, echarle la culpa a Dios, no va a haber obviamente la justicia, o Dios no va a estar obrando realmente en mí. Versículo 21. Por lo cual, dejando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. O sea que en medio de una prueba los creyentes deben aferrarse a la palabra de Dios. Pero en medio de una prueba, ¿qué puede ser fácil? Oír y no hacer. Versículo 22. Mas sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, ésta es semejante a un hombre que se considera un espejo de su rostro natural, porque se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. En medio de una prueba, ¿qué es lo que un hermano tiene que hacer también? Oír la palabra de Dios y hacerla. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que se engaña su corazón, la religión del tal es vana.
¿Qué está diciendo Santiago en el 26 con respecto a las pruebas? ¿Qué está diciendo? Si se cree muy espiritual y no refrena su lengua, si está en medio de una prueba y se cree muy espiritual y no refrena su lengua, ¿qué pasa? Esa profesión de fe o religión, como Santiago llama aquí, es vana, es vacía, es hueca. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, igual sin mancha del mundo. Ahora, eso es lo que Santiago está diciendo aquí. Todo el capítulo 1. Los creyentes pasan diferentes pruebas y a medida que avanza la lectura de la carta, podemos percibir ahí que muchos de sus lectores era gente pobre que estaba siendo oprimida por ricos. ¿Cierto? Si pudiéramos buscar un comentario de Santiago, nos daríamos cuenta que el trasfondo cultural nos daría más luz acerca de esta situación. Ahora, en los días de Santiago esto era muy común, ¿cierto? Pero más adelante vamos a tratar este trasfondo. Parece que algunos de los lectores aquí de Santiago están teniendo algunos problemas, ¿cierto? Algunos están teniendo respuestas violentas. Algunos hablaban contra estos ricos, algunos se molestaban y decían cosas terribles. Por eso Santiago les dice que una persona que no refrena su lengua, ¿cierto? Su religión es vana o no ha nacido de nuevo verdaderamente. Vemos en el capítulo 2, versículo 11, capítulo 3, versículo 9 y capítulo 4, versículo 2, que hay una actitud violenta de estas personas pobres hacia los ricos. Entonces, a estos pobres, a estos hermanos que están en medio de una prueba, les dice a ellos que tengan tres cosas: paciencia, versículo 3 que lo leímos, pidan sabiduría, versículo 6, y tengan fe, versículos 6 al 8. ¿Para qué necesitan sabiduría? Para tener paciencia. ¿Y fe para qué? La fe, para cuando le pidan a Dios, esa sabiduría. Noten ustedes que en Santiago esas tres cosas están unidas. Es un triángulo. Fe, sabiduría, ¿y qué más? Paciencia. Tres cosas que están unidas. Fe, para pedir sabiduría, y sabiduría que produce paciencia. Ahora Santiago, estas tres cosas que ustedes ven aquí, las va a explicar una por una dentro de su carta. Él va a desarrollar estas tres ideas dentro de la carta de Santiago. ¿Cierto? Él habla obviamente, por ejemplo, al final de su carta, capítulo 5, de la paciencia de Job, ¿cierto? Ustedes han leído Santiago, y al final aparece la paciencia de Job. En el capítulo 2 nos va a hablar de una fe verdadera, ¿cierto? Él dice: la fe sin obras está muerta. Fe, ¿cierto? Ahora, algunos de esos pobres estaban siendo tentados, ¿cierto?, a emprenderla en contra de sus opresores y aniquilarlos. Y pensaban que Dios seguiría estando de su lado siempre, ¿cierto? Dice: y cuando no cometieran un pecado, como por ejemplo adulterio, pero Santiago le recuerda que el homicidio es también pecado, aún sin cometer adulterio. Santiago le recuerda en el capítulo 2 a estos hermanos pobres, ¿cierto?, que una persona puede romper un mandamiento y con eso rompe todos. Por eso él dice eso en el capítulo 2. Ahora, estos creyentes, algunos eran judíos y pensaban que con el solo hecho de confesar, ¿cierto?, a Dios era suficiente. Y ya eso no pasaba nada. Yo con decirle que Dios es el Dios verdadero. Pero Santiago, ¿qué dice en la carta en el capítulo 2? Que los demonios creen y tiemblan. O sea, no es solamente... La fe genuina no comprende solamente el hecho de creer lo correcto, es también hacer lo correcto, obedecer, ¿cierto? Y eso es lo que Santiago dice ahí, en el capítulo 1 también. La fe genuina pide de una forma, digámoslo así, decidida. Y Santiago dice a los creyentes pobres en esta carta que no deben ser de doble ánimo, ¿cierto?
Y acuérdense, ¿dónde más él habla de ser de doble ánimo? Capítulo 4. Amigos del mundo y amigos de Dios. Entonces mire cómo Santiago habla de todos estos. Paciencia, cuando habla de Job. Fe, capítulo 2. Sabiduría, capítulo 4. Él desarrolla estos temas por toda la carta. ¿Cuándo habla él de sabiduría? En el capítulo 1, versículos 19 y 20, ya lo dijimos. Capítulo 3, del 1 al 12, cuando habla acerca de la lengua. ¿Cierto? Ahora, Santiago no está diciéndole a los pobres que obviamente se queden callados hacia los ricos opresores, sino que Santiago él mismo, en cierta manera, habla del juicio de Dios sobre los ricos si ellos no se arrepienten. Capítulo 5, versículo 1 al 6. Pero Santiago nunca apela a la violencia ahí en su carta, ¿cierto? Contra los ricos. O sea que Santiago no era comunista ni socialista, ¿cierto? Sí, porque eso es lo que plantea el socialismo. La clase pobre, hay que tumbar a la oligarquía, bueno, todas esas cuestiones ridículas que oímos. Santiago dice, obviamente, que los pobres deben confiar en Dios. Santiago denota que hay dos tipos de sabiduría. Una tiene que ver con el egoísmo y el conflicto, y a la vez es demoníaca y mundanal. Pero por el otro lado está la sabiduría de Dios, ¿cierto? Entonces noten ustedes, hermanos, cómo en la carta se nota una tensión entre pobres y ricos. Los pobres querían como levantarse contra los ricos, pero Santiago obviamente trata de decirles que ellos deben tener la sabiduría de Dios. Capítulo 3, versículo 13. ¿Cierto? Él habla ahí que la sabiduría de Dios es la que viene, dice ahí versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Sí? Sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contienda en vuestros corazones, no os gloriéis ni mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. ¿Sí? Y Santiago está diciendo en el capítulo 1 que hay que orar por sabiduría. Entonces Santiago llama al oprimido para que no trate de matar al opresor, ¿cierto? Sino que tengan ellos, una actitud de resistencia, de aguante, y en medio de una prueba tan dura como esa, puedan ellos resistir al diablo. ¿Sí ven ustedes ahora sí por qué Santiago le resistir al diablo? Porque estos hermanos están siendo muy tentados a matar a estos ricos. Estaban tratando de ser o tener una actitud soberbia, al punto de llegar a cometer un homicidio, ¿cierto? Pero resistir al diablo, hermanos, tiene una cuestión muy fuerte, y es someterse a Dios. Entonces noten ustedes cómo Santiago habla de los pobres, pero mire cómo los tres temas principales que Santiago toca en su carta son estos tres: fe, sabiduría y paciencia. Preguntas hasta ahí. Ya con esto hemos terminado, el tiempo se nos acabó. Y no ha llegado Robin. Tocar dirigir a mí.